noches, ¿cómo están, hermanos? ¿Están very good? Sí, qué gusto verles. Los niños pueden salir, por favor. Ya saben las edades, ¿verdad? Bueno. Ok, buenas noches, hermanos. Agradezco a Dios por este día. Hoy estuvimos comiendo en la casa del hermano Javier. Hermana, ¿cómo se llama usted? Reina, Javier y Reina, y un rico guisado que hicieron, ¿verdad? ¿Tú lo hiciste o la hermana? Los dos. Estaba muy sabroso, una agüita de guayaba. Y bueno, hemos convivido con los hermanos. Nos llevaron a uno de esos lugares que dan entre gusto y envidia. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Qué? Valquirico. Precioso, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, nuestro hogar en el cielo está más bonito, ¿verdad? Pero gracias, hermanos, disfrutamos el lugar. Vamos ahí a Hechos capítulo 13, por favor. No quiero ser prolongado. ¿Cuánto tiempo es la primera enseñanza, pastor? 45 minutos, ok. Bueno. Hechos 13, hermanos, vamos a leer, yo leo 1 y luego leemos los siguientes 2 y 3 versículos, todos juntos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Leamos todos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Padre, danos tu ayuda y bendición, Señor, que tu Espíritu pueda tratar con nuestros conceptos, con nuestra forma de trabajar y de servir, y podamos, Señor, tomar decisiones que puedan impulsar un poco más la obra misionera este año. Usa nuestras vidas, glorifica tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Aquí encontramos una de las iglesias que son infaltables en las conferencias misioneras, ¿verdad? La iglesia de Antioquía. Una iglesia tremenda. Una iglesia que tuvo el requisito principal para ser usables, y esa es disponibilidad, como nos enseñaba ayer el hermano Genaro, ser dispuestos. Cuando una iglesia está dispuesta, Dios la puede usar, hermanos. Ser usados por Dios no tiene que ver con capacidades ni habilidades, tiene que ver con disposición. Hay gente muy capaz, muy hábil, pero no pasa nada porque no están dispuestos, ¿verdad? Cuando el corazón se dispone, Dios puede usar. A veces pensamos, no, Dios usa a él y allá y aquella iglesia. No, Dios quiere usar a todos, hermanos. El asunto no es si Él nos quiere usar, el asunto es si queremos ser usados. Y ahí es donde se parte, hermanos, lo que Dios va a hacer a través de aquellas iglesias, familias e individuos que le dicen al Señor: cuentas conmigo, ¿verdad? Esta iglesia de Antioquía tuvo un impacto y bendición de tal forma que dejó una huella en su época. La gente en esa época fue bendecida por esta iglesia, porque de ahí salió Bernabé y Saulo para ir a muchos lugares. Pero no solamente tuvo una influencia en su época y en su región, pero tuvo una influencia más allá de su época y más allá de su región, porque su vida y testimonio me regalan agüita. Ay, caray. Su vida y testimonio, hermanos, han llegado hasta nuestra época y hasta nuestras vidas. No existe una iglesia que no haya sido bendecida en alguna forma con la iglesia de Antioquía. Ahora, esa iglesia de Antioquía no tenía pantallas, no tenía
cañón, no tenía computadoras, no tenía nada. Pero el Espíritu Santo los tenía a ellos, hermanos. Ahora tenemos todo, pero el Espíritu Santo no nos tiene. Esa gente estaba rendida al Señor de tal forma que si el Señor pedía sus vidas, ellos daban sus vidas. Ellos estuvieron dispuestos a perder todo por el Señor. Nosotros decimos al Señor sí, pero. Sí te sirvo, pero asistiendo al culto. Sí te sirvo, pero dando una ofrendita y cantándote. Pero la verdad, hermanos, somos muy diferentes a esos cristianos. Esa iglesia decidió ser bendición y bendijo a su época y bendijo más allá de su época, bendijo a su región y bendijo más allá de su región. Es una iglesia que decidió no vivir en el anonimato, hermanos. Y tristemente hay muchas iglesias que viven en el anonimato. Nadie sabe de ellos. Y no impactan muchas veces ni a su propio barrio, sus propios vecinos y calle. Cada iglesia debería decidir ponerse en las manos de Dios de tal forma que el Señor pueda glorificarse más allá de su local, hermano. Debe ser una iglesia que decide no vivir en el anonimato de tal forma que las colonias, las gentes, los taxistas saben dónde está la iglesia. ¿A dónde lo llevo? Allá a la iglesia. Ah, la que está allá. Sí, exactamente. Una iglesia que se hace presente. Una iglesia que se hace visible. Una iglesia que tiene un testimonio de luz y de bendición que incluso el gobierno sabe de esa iglesia, hermanos. Ahora, quiero recordarles, no me estoy refiriendo al templo, me refiero a la iglesia. Porque pensar que solamente de aquí surge la influencia es pensar muy corto de vista. Porque ustedes son la iglesia, hermanos. Se reúnen, pero no viven aquí. Su radio de influencia en la semana es en su casa, en su colonia, su calle, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y de escuela. Y es allá donde la gente debería de saber de la Iglesia Bautista de Gracia, hermanos. No me refiero al domicilio netamente, me refiero a la influencia, la vida, el servicio y el impacto de esta iglesia en donde anden. La fuerza de una iglesia no es por su cantidad de dinero, hermanos. La fuerza de una iglesia tiene que ver con la gente que forma la iglesia. Es decir, la calidad de esta iglesia está en relación directa a la calidad de las familias de esta iglesia. Entonces no me debo de preguntar qué calidad es la iglesia, sino qué calidad es mi familia, qué calidad es mi matrimonio, qué calidad es mi vida, hermanos. Porque muchos queremos una iglesia de bendición, de impacto espiritual, consagrada, pero no nos atrevemos a hacer vidas de impacto, de bendición, de consagración, ni matrimonios así, ni familias así. Y las matemáticas no funcionan porque sabemos que 2 más 2 son 4, pero queremos iglesia espiritual de bendición y de impacto, pero nuestras familias no son espirituales de bendición y de impacto. Queremos una iglesia espiritual, pero somos familias mundanas, familias carnales, familias batallando, donde los vecinos, si supieran bien cómo somos, dirían, si así son en tu iglesia, yo no quiero ir. Es increíble, hermanos, que la luz de esta iglesia trascendió su época, trascendió su región y no había ningún avión ni ningún transporte ni nada que la llevara más allá, pero era la realidad y la fuerza de la iglesia, hermanos. Es como esta luz. Su ministerio de esta luz es inequívoco. ¿Cuál es la función de este foco, hermanos? Alumbrar. Nadie duda de cuál es el propósito del foco, para qué está. Y si lo prendemos y no prende,
y no da luz, todos sabemos qué hacer. Lo agarramos y lo tiramos a la basura. Ya no sirve, ya no hace su función. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, hermanos. Pero mucha gente ni entiende, ni nosotros mismos a veces, cuál es nuestra función. Sabemos que la luz está para alumbrar, pero las iglesias no nos atrevemos a alumbrar. Y no alumbran las iglesias porque las familias no alumbramos, hermanos. Nuestros matrimonios muchas veces andan por la calle de la amargura. ¿Sí se entiende esa frase aquí o no? Aquí también hay calle de la amargura en Puebla. Da pena muchos de nuestros matrimonios, hermanos, porque parece todo menos cristianos. El trato entre esposos, el trato entre hermanos, el trato con los hijos, un ambiente tan diferente a lo que el Señor espera, y por eso nuestra iglesia se debilita, hermanos, porque creemos que la iglesia va a tener su fuerza por lo que es cuando se congrega y por la predicación desde el púlpito, pero la iglesia es lo que es por lo que somos cuando estamos fuera, hermanos. Y yo los animo, hermanos, a que decidamos cambiar eso, porque si soy luz del mundo, debo decidir ser bendición. Dice la Biblia que antes, que ahora somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel. Estamos puestos para ser una promoción de Él, un anuncio de Él. Y la verdad, hermanos, muchas de nuestras iglesias no tienen fuerza porque nuestras familias no tienen fuerza. Ahora, todo empieza con uno mismo. Si yo quiero una mejor iglesia, yo debo, como individuo personal, yo debo decidir ser mejor, hermanos. No debo de conformarme ni acostumbrarme a solamente venir, ocupar un tiempo, irme a mi casa, volver a venir y luego irme a mi casa y pasar un mes y otro mes y otro mes. No debe ser así. Deberíamos de cuestionarnos, examinarnos y enfrentarnos con Dios y decidir, quiero ser mejor. Porque, hermanos, creo que todos podemos ser mejores. Creo que nadie aquí hemos llegado al tope, porque el tope es ni siquiera el pastor David Cortés. Ese no es el tope es la estatura de Cristo, hermanos. ¿Cuánto nos hace falta, verdad? Pero ya tenemos un modo de ser y nos acostumbramos a seguir así la rutina y entonces se pasa el tiempo y se pasa la época de influenciar y la gente no es influenciada y no es bendecida porque iglesias formadas por familias, por cristianos, no entendemos nuestra función, hermanos. Deberíamos decidir comprometernos con el Señor. Dice que estos hermanos estaban ministrando al Señor, es decir, estaban activos, estaban involucrados, eran parte de que funcionara. Si yo preguntara, hermano, ¿cuál es tu función aquí? No me diga nada, pero ¿cuál sería? Si yo preguntara, ¿cómo estás activo aquí? ¿Qué parte del engranaje eres para que esta iglesia avance y sea bendición? Muchos no sabrían, hermanos. Porque pensamos que la obra es la obra del pastor y de los que trabajan. No, la iglesia es de todos, hermanos. Nuestra cabeza es Cristo y todos somos miembros que debemos involucrarnos, aunque sea el dedo chiquito. Pero tiene que funcionar. Nadie aquí está de más, nadie aquí es desechable. No importa quiénes seamos, qué edad tengamos, debemos ser parte activa de un cuerpo vivo, hermanos. Comprometernos. Dice que estos hermanos, en el versículo 2, estaban ayunando y ministrando, y el Espíritu Santo les dijo que aparten a Bernabé y a Saulo. Había una sensibilidad espiritual en esa iglesia porque eran gente consagrada, hermanos. Mira, la cosa está así. Si me quiero acercar a Cristo, tengo que cortar con todo lo que me aparta de Cristo. No hay forma de consagrarme a Dios abrazando el mal, hermano. No hay forma. Y diariamente y cada semana somos puestos a la decisión: ¿a quién abrazo? ¿Con quién me acerco? ¿Con el Señor o con el pecado?
Y no nos atrevemos a consagrarnos, a dejar cosas, a renunciar a cosas, a limpiar nuestras vidas. Por eso muchos de nuestros hijos son como son, hermanos. Ahora muchas familias cristianas, los hijos son tremendos, parecen todo menos cristianos. No solo en la indiferencia, pero en el modo de vivir, en el modo de vestir. Ya quieren andar tatuados, ya quieren andar con estilos del mundo, ya quieren vivir como si es normal. No es normal, somos luz del mundo, sal de la tierra, y el Señor nos llama a consagrarnos, a caminar más con el Señor, a tener un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Una iglesia que es una iglesia que aprende a vivir agradecida, porque hermanos, nos falta gratitud. ¿Sabes? Tú y yo tenemos muchas cosas por qué ser agradecidos. Creo que ser salvos es una cosa grande, ¿no? El mundo se hizo tan perdido y pecaminoso porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron y luego ni le dieron gracias. La falta de gratitud apaga, hermanos. La gratitud calienta, la gratitud mueve, porque es cada día: Señor, gracias porque soy salvo, gracias que soy perdonado, gracias que tengo la Biblia, gracias que tengo donde congregarme, gracias por mi pastor, gracias, tantas cosas, hermanos. Hace ratito alguien me mandó un video de unos cristianos en la India que les quemaron sus parcelas y los maltrataron, etcétera. Nosotros tenemos tantas bendiciones y las tomamos como normal y se nos va la gratitud, hermanos. Por eso en iglesias hay amarguras, hay críticas, hermanos incómodos, molestos unos con otros. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia que la gente que los conoció les llamó discípulos, les llamó cristianos allá en Antioquía. Los miraron y dijeron: estos pues nos caen mal, los odiamos, quisiéramos decirle que son esto y esto y esto, pero al final no podían llamarles nada y estaban convencidos de decir: son cristianos. Cristos pequeños. Y la gente que nos conoce, ¿cómo nos llamaría, hermanos? La gente que nos ve, ¿cómo nos llamaría? Tenían convicciones. Había una diferencia entre un cristiano y un inconverso, un matrimonio cristiano y un matrimonio inconverso, una señorita cristiana y una señorita inconversa. En todo había una diferencia y la gente lo veía palpablemente, visiblemente. Era gente trabajadora, gente servicial. Y esto, hermanos, es porque ellos lo decidieron. Todo está al alcance de una decisión: ¿lo hago o no lo hago? ¿Digo sí al Señor o me quedo neutral? Y creo que el Señor, hermanos, se merece que le digamos sí. Se merece que metamos el hombro y estemos dispuestos a seguirlo a Él, a buscarlo a Él. Él nos amó, Él nos salvó y nos puso para ser una referencia de Él, hermanos. Para no vivir en el anonimato, sino alumbrando, impactando una iglesia, siendo bendición a un mundo perdido, hermanos. La gente nos ve, hermanos. No debiera haber familia en la calle donde tú vives de mayor bendición que tu familia, hermanos. Todos deberían de saber de tu familia, una familia cristiana. No debería haber mejor trabajador en la fábrica que tú o en la empresa, porque somos cristianos y eso está al alcance de decidir, hermanos. Todos a fuerzas tomamos una decisión. Porque si no tomo la decisión de entrarle, de consagrarme, de acercarme más al Señor, automáticamente estoy tomando una decisión de no entrarle y de no consagrarme. Pero volvamos al pasaje, hermanos. Una iglesia que es bendición no solamente tiene que ver con las familias que forman a la iglesia, pero cómo usa sus finanzas esa iglesia. Cómo usamos nuestro dinero los que somos de esa iglesia.
Hay mucha gente que no quiere y piensa, no, es que el tema del dinero no se debe tratar. Hermanos, el tema del dinero es un tema espiritual. De hecho, cómo manejamos nuestro dinero define nuestra espiritualidad. Por ejemplo, allá en Timoteo dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, ¿qué es, hermanos? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es algo material como pensamos, el dinero es un asunto espiritual y define. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, hermanos. Que seamos ricos para con Dios, no para con los hombres. El dinero nos define. Y una iglesia de bendición es una iglesia que usa el dinero correctamente y sabiamente. ¿Qué es usar el dinero correctamente? Bueno, primero, es una iglesia que aprendió lo básico del dinero. Lo básico del dinero es darle a Dios lo que le pertenece. Hay iglesias y pastores que buscan en internet un mensaje de no estar de acuerdo con el diezmo para zafarse. Bueno, hermanos, lo que yo recuerdo es que Abraham venía de la pelea que tuvo con los reyes y se encontró con Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Miró a ese personaje, reconoció su autoridad de Melquisedec, de ese sacerdote, y se cuadró delante de él y le dio los diezmos. La Biblia dice que Melquisedec es una manifestación de Cristo antes de que tuviera cuerpo en el Antiguo Testamento, y Hebreo nos enseña que Cristo es ese sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la dignidad de nuestro Señor sigue siendo igual que cuando Abraham le dio los diezmos. Tú mira Hebreos y dice que ahí Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Ese Melquisedec Jesucristo sigue vivo, hermanos. A él le debemos el reconocimiento que todo viene de las manos de él. Bien lo dijo David, de lo recibido de tu mano te damos, pues todo es tuyo. No hay nada que tú tengas, no hay nada que tú uses, que tú tengas, que tú comas, que no venga de la mano de Dios. Todo viene de su mano. Dime algo que esté desligado de la mano de Dios. Dime algo, una sola cosa. No hay. Cuando fue el COVID, yo también tuve problemas como su pastor. Bueno, no sé si igual, pero tuve problemas. Yo estuve con oxígeno, usaba oxígeno diario. Y era interesante porque tú sabes, cuando estás en un peligro de vida, sabes que vivir un día más es solo por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero no nada más era la vida, el oxígeno que aquí hay es de Dios, hermanos, ¿no? Pero en el COVID había oxígeno en mi casa, en la sala, en la cocina, en el baño, en el patio, en todas partes, pero yo no lo podía aspirar. Entonces no nada más es la vida, no nada más es el oxígeno, sino la capacidad de poder aspirarlo, hermanos. Nada hay que funcione en ti que no sea por Dios, hermanos. Si Él quita la mano, no somos nada. Entonces el diezmo es el reconocimiento, soy de Él, todo lo que tengo es de Él, y Señor, te pago los diezmos. No pagarle a Dios sus diezmos es una actitud de rebeldía. Es una actitud pedante y chocante, como diciendo, Señor, yo no te debo nada. Lo que tengo es por mí. Lo que yo gané es por mi fuerza, como si
ordenáramos a los pulmones funcionar. Como si ordenáramos al riñón y al corazón funcionar. No, hermanos. Que esas flores que vende mi hermano Javier, él trabajará en eso, pero él no las puede producir realmente. Esa semilla, esa raíz, todo, hermanos, viene de la mano de Dios. Y el que no diezma tiene una actitud pedante, soberbia, desconociendo al Señor como dueño, diciendo no te debo nada, este es mi dinero, y eso está mal. Cada cristiano, por eso y por muchas cosas más, debería aprender a ser fiel, a darle a Dios lo que le pertenece. Pero nos encontramos entre nuestras iglesias bautistas hermanos que le roban a Dios, hermanos. Y robarle a Dios es un gran delito. Y hay hermanos que no bailan, no fuman, no toman, no maldicen, pero roban. ¿Cómo puede ser una iglesia de impacto y de bendición si entre la membresía puede haber ladrones? ¿Cómo queremos que el Señor extienda su obra y nos use si le quitamos las finanzas que Él diseñó para que la obra siga adelante? Porque los diezmos, hermanos, su primer uso es el sueldo de los siervos de Dios. Y su segundo uso es la obra de Dios. Pero no solamente nos demanda el Señor diezmo, nos demanda ofrendas. El diezmo es honestidad. El diezmo es que soy fiel con Dios. La ofrenda es adoración. Con el diezmo le pago. Con la ofrenda le digo lo que Él es para mí. Lo que lo amo, lo agradecido que estoy, lo que me importa su obra, hermanos. Oh, es mi dinero. Por cierto, cuando nos muramos, nada nos llevaremos, hermanos. Pero muchos cristianos no solamente no diezman, no solamente no ofrendan, y cuando lo hacen a su manera, de manera mezquina, de manera egoísta, al modo de entender, como que trasladamos lo que antes hacíamos, dar limosnas, lo trasladamos y seguimos dando limosnas. Y al dar limosnas, estamos diciendo que Dios es un limosnero. No, Dios no es limonero, Dios es el rey. Al rey no se le dan sobras, se le dan ofrendas, se le da adoración. Y mentira que Dios acepta lo que sea, con tal que sea con sinceridad. No, hermanos. Si la sinceridad es porque eso que damos es lo que podemos dar, Él es honrado. Pero si le doy lo que yo pienso y no lo que puedo y Dios merece, aunque lo dé con sinceridad, es ofensa, hermanos. Dice la Biblia que los de Macedonia dieron conforme a sus fuerzas, conforme a lo que podían. No se hicieron que la Virgen les hablaba. Calcularon lo que gastaban y le dieron conforme a lo que podían y aún más allá. Había sacrificio, había la ofrenda. Que no tiene sacrificio ofende, hermanos. Velo con los ricos que dieron dinero y el Señor dijo no. Y ve la viuda que dio 2. Qué poquito, entonces puedo dar poquito. No, ella no dio poquito, ella dio mucho porque dio todo lo que tenía. Y les aseguro, hermanos, que no habemos ni uno solo aquí que le hemos dado a Dios todo lo que tenemos, les aseguro. Somos poquiteros. Interesante, en la pandemia iglesias dejaron de darle a Dios para misiones, pero siguieron pagando internet, las familias. Siguieron comprando computadoras porque ahora estudio era en casa y homeschool era en casa y trabajo era en casa y todo era en casa a través de medios electrónicos y todos compraron algo, pero no había para misiones. El asunto no es capacidad de dinero, sino dónde está mi corazón, hermanos. ¿Por qué si pude pagar el internet y no la ofrenda misionera? Porque me importaba el internet, el cable, el Netflix y todos los que sabes que hay, ¿verdad?
¿Por qué pagué la renta? Porque me importaba pagar la renta. ¿Y por qué no di mi ofrenda misionera? Porque no me importó dar mi ofrenda misionera. Debemos valorar, hermanos, realmente y ser honestos con Dios, porque Dios sabe nuestro corazón. ¿Cómo podemos ser una iglesia de bendición y de impacto si no decidimos cambiar en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial y en nuestra vida familiar? Y queremos que aquí suceda un milagro y sea la iglesia más espiritual, cuando en la vida normal somos carnales y mundanos. Pero ¿cómo queremos ser una iglesia de bendición si nuestro dinero no lo usamos para hacer bendición? Lo usamos para nosotros y para nuestras... y no está mal, hermano, Dios te da para tus necesidades, pero nuestro dinero debe estar enfocado de manera prioritaria en la obra de Dios. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. Yo sé que no es un léxico correcto, pero no dice con las ultimicias. ¿Con qué dice, hermanos? Pero la gran mayoría le da a Dios ultimicias, porque fue lo último. Si me quedó, no fue prioridad, no fue sacrificio. Cómo usamos nuestro dinero indica dónde está lo que nos interesa. Cómo usamos nuestro dinero indica a qué le damos importancia. Tu hijo se enferma, le compras medicina, lo llevas al doctor porque le das importancia. Pagas la renta porque le das importancia, y eso es correcto, pero Dios debiera ser nuestra máxima importancia. Su obra debiera ser importante para nosotros, hermanos. Pero por último, una iglesia como la de Antioquía es de bendición porque entienden su misión. Entienden para qué están. Entienden para qué viven. A ver, hermanos, una pregunta. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos? Bueno, muchos dirán esta respuesta, que para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo, hermanos, o no? ¿Y qué tal que yo les digo que sí, pero no? O sea, todos debemos dar gloria a Dios, pero esa no es nuestra misión. El Señor dejó claro cuál era la misión de la iglesia. Yo debo de glorificar a Dios en mi trabajo y en mi casa y con mi relación matrimonial y con mis hijos y con mi dinero y cómo me visto, pero esa no es mi misión. La misión que yo tengo en este mundo y para este mundo es algo que no puedo hacer en el cielo. Cristo se fue y antes de irse les dijo claramente a su iglesia: esta es la tarea. Esto es mi encargo para ustedes, esta es la misión en la que quiero que se ocupen. Quiero que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Su último mandamiento lo dejó enfatizado de tal forma que se convirtiera en nuestro primer mandamiento. Entonces, la misión es predicar el evangelio a todo el mundo, y mientras yo hago mi misión, debo vivir glorificando a Dios, hermanos. Pero vivir queriendo glorificar a Dios, ignorando la misión, es desobediencia. Hay una misión de la iglesia, así como esta, su misión es alumbrar. La misión de la iglesia es predicar, es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y sí orar, y sí esto, y sí aquello, y sí glorificar a Dios. Pero yo veo libros y escucho a predicadores de glorificar a Dios, glorificar a Dios, glorificar a Dios, y nunca le hablan a un perdido, hermanos. ¿Que acaso no habrá alguna manera más grande de honrar a Dios que llevando a un pecador a sus pies, hermanos? La misión de la iglesia es predicar el evangelio a todo el mundo. Y en la vida personal glorificar a Dios. Entonces, este es todo el mundo, hermanos. Ya creció, ayer había menos banderas, ¿verdad? Esta es la misión.
Wow, eso es tremendo, hermanos, porque mi hermano Roberto, ¿verdad? Ha estado en Bangladesh, ahora está en la India. ¿Y qué es una familia para la India? ¿Qué es, hermanos? Hay más de 1.300 millones de personas allá. Gloria al Señor por el hermano que está en Comitán. Conozco otros 3 pastores que están en Comitán. Gloria al Señor. Pero la verdad, la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos, hermanos. Entonces la iglesia debe de entender, tengo una misión tan grande, y hacerse una pregunta: ¿cómo le vamos a hacer para cumplirla? Porque, hermanos, si ustedes hacen conferencias y después de la conferencia no hacen propuestas de qué más hacer, va a quedar a media la conferencia. Van a creer que solamente se trata de dar una ofrenda cada semana y ya. Y no, hermanos, la conferencia nos debe demandar, si más dinero, más oración, más entrega. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a apoyar a acá, vamos a abrir otra obra, etcétera. Pero debe haber un rumbo, hermanos, porque hay una misión, un objetivo, y debemos de ir tras de eso, hermanos. Dios no tiene iglesias favoritas. Dios quiere usar a cualquier iglesia. Y Dios no depende de una iglesia de mucha gente ni de mucho dinero, pero sí depende de iglesias que le crean y le obedezcan. Iglesias dispuestas. ¿Qué porcentaje de esta iglesia está dispuesto? ¿Qué porcentaje están involucrados? Más que congregarnos, sino proactivos, metiendo el hombro para que el mundo tenga a Cristo. Debemos enfrentarnos, hermanos, con aquel que nos salvó y con aquel que nos dejó una misión. Preguntarle qué quiere que haga y estar dispuestos a meter el hombro, hermanos. Porque el que ustedes sean usables solamente dependerá de ustedes, de nadie más. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, cada corazón. Y, Señor, yo sé que mi explicación y lenguaje puede estar muy corto, pero que tu Espíritu Santo obre en los corazones, en la voluntad. Bendice y glorifícate en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.